Un placer y un honor compartir el panel con colegas, amigos, con gente con la que hemos trabajado en muchos temas y compartimos la visión de que hay que mejorar de alguna forma el acceso, no solamente pasar de la cobertura al acceso, que es el gran reto de la medicina, veámosla como la vemos en Colombia, ¿no? Para los pacientes con cáncer. Vamos a empezar a hablar del tema de mieloma múltiple. El doctor Fonseca nos habló mucho de lo que estamos haciendo, lo que podríamos hacer. Creo que no lo estamos haciendo en Colombia como él lo hace, pero sí cada vez más tendemos a tratar a nuestros pacientes en primeras líneas con medicamentos cada vez más potentes, también más costosos, lo cual genera un reto para países como el nuestro, pero además de eso nos genera reto para líneas adelante. ¿Cómo ven ustedes hoy en día los pacientes refractarios? Está muy bien la primera línea, creo que tenemos muy claro todos que pues casi todos los pacientes irán con tripletas de alguna forma u otra, ya sea con anticuerpo monoclonal o sin anticuerpo monoclonal, como sea, pero siempre irán, de entrada ya nos estaremos gastando al menos 2 terapias y cada vez vamos a tener más pacientes trasplantados y después mantenimiento con lenalidomida o talidomida, lenalidomida en la mayoría de los casos. Entonces ya nos hemos gastado varias líneas de tratamiento. Y ahí viene el reto de las nuevas terapias. ¿Cuál es digamos, la situación actual de estos pacientes que han sido triplemente expuestos, que se vuelven refractarios? ¿Qué opciones tenemos y qué nos trae el futuro para ellos? Doctor Guillermo. Bueno, Virginia, muchas gracias. Igual agradezco a Janssen y a Foros Ágora y a Leoica por la invitación y por aceptar que nuestra casa sea el sitio de este gran foro. Yo creo que hemos demostrado claramente en nuestros estudios con la registro que hay una desigualdad terrible en nuestro sistema de salud y en mieloma múltiple se ve reflejado en que menos del 50% de los pacientes que deben ser trasplantados, que deben recibir la terapia estándar, la reciben de manera, por muchos factores. Entonces, yo creo que abordar en qué hacer depende de lo que tú hayas hecho antes. Y entonces, si tú haces las cosas bien al principio y haces las cosas bien es dar lo mejor, logrando respuestas mínimas con mínima residual negativa en un gran porcentaje de nuestros pacientes, pues vamos a tener supervivencias como las que tenemos aquí en nuestros pacientes de más o menos 8.5 años de mediana supervivencia. Sigue siendo un reto el mieloma. ¿Por qué? Porque los pacientes siguen recayendo, sigue siendo una enfermedad en principio incurable. Y la segunda y tercera línea van a depender de lo que has usado al principio. Si tú actúas como actúa el doctor Fonseca en Estados Unidos, que pues sinceramente a mí también me gustaría, con respuestas moleculares hasta el 80% con el protocolo Master, pues, ¿qué vas a hacer en segunda línea si no tenemos aquí disponibilidad de CAR T-cells ni disponibilidad de biespecíficos, que fue de lo que no habló el doctor Fonseca, tal vez mencionó tangencialmente el doctor Jaime González, y yo creo que es lo que vamos a tener más acceso próximamente y que creemos que nuestros pacientes con mieloma reciban estas nuevas terapias cuando ya hemos agotado los que llamamos triple refractarios o penta refractarios. Nosotros no vamos a tener penta refractarios porque no tuvimos la cuarta. Entonces, y sin duda, yo creo que no la vamos a tener porque no tiene sentido ya teniendo biespecífico pasar a belantamab o cosas así. Yo creo que no tiene sentido. Entonces yo creo que soy consciente de que lo mejor es darlo, y me adhiero a dar lo mejor en la primera línea, monitorizar, lograr mínima residual negativa y ver cómo abrimos la puerta para que todo ese flujo de aprobación de moléculas novedosas y de terapia celular pues se dé en nuestro país. Entonces hay que trabajar en ese sentido como sociedad para que nuestros pacientes se beneficien de esa terapia. Alejandro, ¿quieres? Alejandro. Bueno, muchas gracias igualmente por esta grata invitación. Yo creo que el momento que estamos viviendo hoy en día en términos generales en el tratamiento del cáncer, en específico del cáncer hematológico, y hablando
pues en específico también del mieloma múltiple es histórico. Y para, digamos que resumir y hacerlo un poco más digestible, esto que estamos hablando, ha habido varios hitos históricos en la evolución del mieloma. Uno de ellos es el uso de tripletas. Creo que sin duda alguna el uso de tripletas ha cambiado la probabilidad de respuesta y la probabilidad de supervivencia de los pacientes. El segundo, pues, es el uso de los inmunomoduladores, en específico la lenalidomida ha sido un medicamento que ha marcado la historia del mieloma múltiple. Y dentro de esa evolución hay hoy en día un cambio en el paradigma de lo que teníamos previamente. Sabemos que el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad, un grupo complejo de enfermedades incurables, pero sabemos que hoy en día, en vez de lo que hacíamos previamente, que era esperar a que el paciente recayera para intentar utilizar una mejor terapia en el tiempo, hoy en día la estrategia es intentar utilizar lo mejor al principio para intentar llevar al paciente a la mayor profundidad de la respuesta, porque esa mayor profundidad de la respuesta e idealmente que el paciente no tenga posibilidad de detección de la enfermedad se va a traducir en una mejor probabilidad de supervivencia del paciente en el tiempo. Entonces este es el cambio del chip. En vez de vamos a guardar nuestras mejores armas para más adelante, vamos a intentar dar las mejores desde el principio. Pero en el escenario crítico en el que vivimos en este momento en Colombia, ¿qué hacemos? Si estamos tratando cada vez más pacientes en primera línea, pues por lo menos en el Instituto Nacional de Cancerología, tratamos a todos los pacientes en primera línea con tripletas. A todos los pacientes procuramos darle lenalidomida, salvo que tengan alguna contraindicación. Ya tenemos una herramienta que se nos va. Estamos utilizando, por supuesto, inhibidores de proteasoma en primera línea y cada vez incluso los inhibidores de proteasoma de segunda generación, el carfilzomib, lo estamos utilizando más temprano. Entonces ya se nos van 3 de las 4 herramientas que tenemos, porque la que nos queda es el daratumumab, porque no tenemos además ninguna otra opción de anticuerpos monoclonales para mieloma múltiple en el país, y esa la estamos gastando ya en muchos pacientes en primera línea. Entonces, o en la primera recaída, prácticamente en todos los pacientes, o sea, utilizamos tripletas, en todos los pacientes utilizamos BRD en primera línea y en todos los pacientes utilizamos daratumumab con alguna otra cosa. Entonces, siendo este el escenario, es un escenario crítico para la práctica habitual. Hablo fuera del escenario de los estudios clínicos, que sin duda alguna consideramos que sigue siendo la mejor alternativa de migración para nuestros pacientes. Estos pacientes, y cuando uno revisa cualquier guía o cualquier consenso de expertos a nivel nacional e internacional, la mejor opción que tienen es entrar en un protocolo de investigación, por la capacidad que además esto le otorga de sostenibilidad a las instituciones y al sistema de salud. Entonces creo que sin duda alguna ese es el primer punto, pues, que sería muy, muy importante reforzar más en nuestro sistema y también cambiar nuestro chip, nuestro paradigma, porque realmente todos los pacientes son candidatos a ingresar a un protocolo de investigación. Pero siendo esa la situación en la práctica clínica rutinaria, pues ya me gasté las 4 herramientas más valiosas que tengo. ¿Qué pasa con un paciente que progresa después de utilizar esas 4 herramientas que tengo? El paciente prácticamente tiene una sentencia de muerte. Y nuestra población tiene unas características absolutamente distintas a las poblaciones que están publicadas en la literatura mundial. Nosotros tenemos muchos más pacientes más jóvenes, no sabemos por qué, con mieloma múltiple, y generalmente y sobre todo en centros de referencia como en los que nosotros trabajamos llegan los pacientes gravemente enfermos. Y en esta situación pues realmente no tenemos ninguna otra alternativa. Entonces la necesidad de contar con nuevas líneas de tratamiento para los pacientes que han sido declarados como triple refractarios y pentaexpuestos que han recibido lenalidomida, bortezomib, daratumumab, carfilzomib y pomalidomida, ¿sí? Y triple refractarios que hayan sido refractarios a dara, bortezo y lenalidomida, pues realmente en la actualidad no tenemos ninguna alternativa de manejo para estos pacientes. Como les digo, es prácticamente una sentencia de muerte en un corto plazo y de una muerte penosa, dolorosa y llena de sufrimiento. Y mientras no tengamos la alternativa de contar con anticuerpos biespecíficos, que creo que en conjunto
todos consideramos que son una muy buena alternativa para un sistema de salud como el colombiano, porque no requieren toda la infraestructura, creo que vamos a hablar más adelante de esto, que requieren las terapias celulares inmunoefectoras, pero realmente son una necesidad más que sentida para la población de pacientes con mieloma múltiple en el país. Entonces, sí, es una necesidad urgente. Entonces ahí viene, digamos, volviendo al principio de, ese es el futuro, es lo que, desde luego, Biespecíficos y CAR-T cells es lo que, a donde hay que mirar, ¿cierto? Pero quiero volverme a lo que hacemos ahora y preguntarle a Yolima, mostró los datos, Jaime los acaba de mencionar un poco, Guillermo, y hemos hecho un esfuerzo enorme de recolectar nuestra información desde la ACHO, que es un registro, algunos dirán que es duplicado, pero es un registro completamente distinto al administrativo de cuenta de alto costo. Es un registro que nos ha permitido realmente delinear qué es lo que pasa con los pacientes en el país con mieloma. Y es realmente triste. En este momento tenemos 30 centros, 22 centros con 30 investigadores, todos en hospitales universitarios de tercer nivel, en centros grandes, la mayoría. De ese porcentaje, además, 75% son de régimen contributivo. No queremos ni hacer cuál es el panorama en el subsidiado, que es un trabajo que hay que hacer eventualmente. Solamente 30% de los pacientes menores de 65 años llegaron a trasplante, 36%. Yolima, ustedes que han hecho tanto trabajo en barreras y que trabajaron con nosotros también en el tema de barreras de acceso, ¿cuáles son las barreras de los pacientes con mieloma múltiple en este país para que esto que todos sabemos que hay que hacer sea real? ¿Qué tan real es? Nosotros decimos hay que tratarlos con tripletas. ¿Qué tan real es que se traten con tripletas? ¿Qué tan real es que lleguen a trasplante? ¿Qué tan real es? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Sí, pues bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación también. Un honor estar aquí en este panel. Pues las barreras de acceso, digamos, son como las que vemos en general en el paciente oncológico, y el paciente se queja de demora en acceso a autorizaciones, por ejemplo. Son estos trámites administrativos y burocráticos que a veces no le permiten al paciente avanzar con la rapidez que él necesita. Y en estas demoras pueden pasar días, semanas, tal vez, bueno, eso es en el peor de los casos también. Nosotros tratamos de que el caso que conocemos pues, pueda evolucionar rápidamente y no tarde más allá tal vez de una semana. Demora en acceso a medicamentos siempre será una queja de los pacientes también en general. Cuando los medicamentos son ambulatorios, ¿no? Principalmente, que tenga que ir el paciente a reclamar su medicamento, ahí muchos se encuentran con esas dificultades. Y sin duda, el acceso a trasplante de médula ósea, y ahí no mienten las cifras, y es que el paciente puede tener la autorización, pero la autorización por sí sola pues no es garantía de acceso, no le sirve de nada tener un papel que diga que su EPS le autorizó el trasplante. No ha podido acceder porque o no hay oportunidad en cama, o la EPS está mirando con quién hace el convenio, o hay una cantidad de trámites allí administrativos que no le permiten al paciente realmente ese acceso efectivo. Pudieran ser también varias cosas, ¿no? Que efectivamente a veces no está la disponibilidad de cama, no sé, es lo que tengo también un poco entendido, y por eso también una iniciativa del instituto frente al tema de trasplante autólogo ambulatorio, y es porque tengo entendido que algunos pacientes no pueden acceder con la rapidez que quieren porque efectivamente a veces no encuentran esa disponibilidad para hacerlo. Entonces, son esas cosas las que llenan a los pacientes también de frustración, porque pueden tener la autorización en la mano, como les digo, pero no acceder oportunamente a estos tratamientos indicados por su médico tratante, y todo esto desde luego va en detrimento de su calidad de vida, porque pues, la enfermedad va progresando, y ya sabemos qué pasa cuando la enfermedad progresa, el paciente se deteriora, se afecta su calidad de vida, emocionalmente el paciente se afecta también porque no entiende porque en un país garantista que tiene, digamos, todo un marco legal para que él pueda acceder a los servicios de salud y empieza a encontrar, digamos, estas trabas y estos tropiezos para el acceso. Adriana, hablando de las nuevas terapias, ¿sí? Cuando uno lo ve desde afuera y uno empieza a plantearse el sistema de salud, cómo vamos a pensar en sustentar, digamos, y que sea sostenible el sistema, todas estas pruebas. Claro, una cosa muy importante que dijo Alejandro, y yo creo que no es que nosotros nos tengamos que cambiar el chip, sino nosotros tenemos que hacer que el chip de las farmacéuticas cambie.
y nos tenemos que volver visibles como centros de centros de investigación en la región. Nosotros siempre estamos compitiendo contra Brasil, contra monstruos gigantes, ¿cierto? Entonces, cuando están pensando en asignar presupuestos o protocolos de investigación, pues no miran a Colombia. Entonces, somos también responsables en parte de hacer entender a un Janssen o a un Pfizer o a el que sea que podemos investigar, que podemos hacer centros. El cancerólogo lo está haciendo bastante bien, la Santa Fe también. CETIC, pues obviamente vamos para allá, pero esto tiene que tenemos que volvernos fuertes en investigar. Entonces, eso es una forma como vamos a poder, digamos, de alguna forma sostener las nuevas terapias, pero es evidente que van a tener que entrar al sistema y van a tener que ser de alguna forma pagados por el sistema de salud. ¿Cómo ve el IETS estas nuevas terapias y cómo crees tú que podamos hacer que sean sostenibles de alguna forma para que tengan acceso los pacientes que al final pues tienen también derecho, ¿no? Se supone que la salud es nuestro derecho y debería ser nuestra obligación proveerlo de alguna forma u otra. Gracias, Virginia. Un saludo también a todos. Varias cosas estamos haciendo, de pronto no todas totalmente públicas, pero sí estamos trabajando en eso. Uno de los temas que se han hecho, el año pasado lo entregamos para la Dirección de Medicamentos del Ministerio, es una herramienta que se usa para aquellas terapias que están llegando al país, que sabemos que usualmente son de alto costo porque son líneas más nuevas, de investigación más reciente, y en ese punto se ha hecho una herramienta que se llama escaneo de horizonte. Ese escaneo de horizonte de alguna forma permite al país estar preparado para saber qué es lo que va a llegar y de alguna forma cómo se va a abordar. Es decir, si esto va a ir al plan de beneficios, estamos pensando cómo nos vamos a preparar, por ejemplo, con las terapias, el SICAR y demás, cómo se va a mirar. Hay cosas que todavía no tenemos y llegar allá nos va a demorar. Eso es un punto. O sea, no es público, pero ya está construido y lo hicimos para 4 entidades, lo hicimos para COVID, para cánceres, para crónicas y creo que infecciosas. Y ya se hicieron documentos. Nuestra idea es tener el presupuesto suficiente para poderlo seguir haciendo y estar preparados para mirar cómo se aborda. De alguna forma, ese escaneo de horizonte puede servir para unos diálogos tempranos que se pueden adelantar en diferentes momentos con la industria y prepararse para el momento en que sometan las moléculas o las tecnologías al INVIMA a tener una preparación y hacer la evaluación para dar el valor terapéutico. Otra cosa que estamos haciendo, oyendo a la doctora Yolima, es el tema que se hizo con la cuenta de alto costo del año pasado para tratar de mirar cómo se manejan las barreras y facilitarlo. Más que unos lineamientos para clínicos, porque ustedes tienen sus protocolos en sus instituciones y demás, lo que se pretendía era, sobre todo para la gente administrativa de las EPS, de las clínicas y hospitales, decir cómo tiene que transitar el paciente para que no pongan esas barreras. De alguna forma la cuenta ha hecho difusión y creo que tú estuviste en algunos de estos, para que se facilite, para que entiendan que cuando retrasan esta atención o estas órdenes, eso va contra el pronóstico del paciente y se empiezan a agotar las líneas que ustedes las necesitan y que empiezan a funcionar rápidamente. Eso es 2. Y el tercer punto, que también nos han colaborado ustedes mucho, es el tema de los posicionamientos terapéuticos. Ustedes saben que han sido trabajos grandes, esperamos sacarlo en pocos días para términos generales, para los que no conocen y no estuvieron involucrados, es tratar de mirar toda la parte de la efectividad y la seguridad de las diferentes tecnologías con sus diferentes combinaciones, haciendo estudios epidemiológicos grandes en cuanto a revisiones sistemáticas, metaanálisis, e incluso cuando no estaba la información comparable, hacer metaanálisis en red y demás. Son trabajos de meses, son muy costosos, involucran mucha gente, involucra demasiado estudio, pero al final entonces tenemos esa comparación y lo pegamos al estudio de los costos. Y ustedes mismos, porque no somos nosotros, ustedes dicen esto debería ir de primero, de segundo. No tenemos restricción, nosotros queremos lo mejor para la gente del país, tenemos esa disposición. Nosotros somos una parte que en este momento no es totalmente vinculante, pero estamos en los estudios que se pasa qué moléculas o qué tecnologías tienen que pasar de la bolsa del MIPRES a la de plan de beneficio. Ahí hacemos unos estudios que se llaman análisis de impacto presupuestal. Y ahí hemos estado y ustedes saben que buena parte de lo que más se ha incluido ha sido diabetes y cáncer. Por eso es que ustedes tienen casi todas las moléculas disponibles a la fecha. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando. Y oyéndolos, a mí me encantaría mirar las bases de datos de ustedes a ver qué más se nos ocurre. Doctora Yolima y el resto del grupo podemos hacer una reunión para mirar cómo más, porque hay muchos temas de topografía epidemiológica que podemos tratar de mirar y de pronto identificamos cosas que a simple vista no hay. Nosotros también tenemos un grupo bueno
fuerte de analítica que nos puede ayudar a mirar temas adicionales. O sea, posibilidades mucho y pues seguimos todos en cada momento pues trabajando con la gente de 2 direcciones grandes en el ministerio, que es la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas y la Dirección de Medicamentos. Y me ha gustado mucho oírlos y se me ocurre una cosa adicional. Estamos en épocas que empiezan a aparecer los grants para temas de los fees, de regalías, todas las convocatorias que está sacando MinCiencias. Nos podemos organizar. Digamos que en altas tecnologías lo que más consume es enfermedades crónicas, pero sobre todo cáncer. O sea, creo que está todo hecho. Creo que hay gente suficientemente buena, no tantos como uno quisiera. Creo que como ustedes, nosotros siempre nos está faltando gente buena, pero creo que la gente buena que hay lo es. Entonces hay muchas posibilidades de que podemos ayudar. Decían, somos un pedazo de la cadena. Esperamos que con el tema de valor terapéutico tengamos un poco más de vínculo directo. Pero depende también del ministerio y del INVIMA. O sea, no estamos solos y no es únicamente del lado nuestro. Nuestros estudios son para soportar decisiones, pero tratamos de hacerlo en la forma más transparente porque sabemos que si cortamos cosas, de pronto en 5 o en 10 años nos puede estar faltando a todos. Y sabemos que hay que mejorar los tiempos y demás. En principio sería eso, Virginia. Sí, ahora para Guillermo y Juan Alejandro, ¿ustedes cómo sienten que estamos nosotros en términos de aprobaciones del INVIMA, de medicamentos? ¿Qué tanto impacta en la vida real estas demoras que todos percibimos de tiempos en aprobación y de tiempos en ahora que va, si metemos, como decía Jaime, la puerta de entrada que es una idea maravillosa, como tantas ideas maravillosas que a veces uno dice, bueno, una cosa es la idea que está buena y otra cosa es vamos a hacerla realidad. ¿Qué tanto sienten que impacta en la vida de los pacientes estas demoras que son una realidad en aprobación de nuevos medicamentos? Bueno, yo primero quiero reconocer que uno depende con quién se compare. Yo creo que en Latinoamérica el acceso a medicamentos en Colombia es privilegiado. Y eso ha sido un trabajo conjunto de todos. Si bien es cierto, ese beneficio no se ha reflejado en toda la población, pero sí hay un grupo especial que se ha beneficiado. Y mieloma ha sido uno de ellos. Tenemos disponibilidad de daratumumab en primera línea. En muchos sitios de Latinoamérica y del mundo todavía no tienen disponibilidad de daratumumab, por ejemplo, en primera línea. Y por supuesto que uno quisiera que todas las opciones estuvieran disponibles, que uno cree que sirven, estuvieran disponibles. Y yo voy siempre a la repartición de predisposición a pagar y acceso. Tengo pacientes que tienen más de 20 años con mieloma múltiple en remisión completa. Y uno dice, ¿ese paciente necesitaba daratumumab? Probablemente no lo ha necesitado. Tenemos pacientes que le hemos dado Dara-BR de entrada y han progresado rápidamente. O sea, ha sido insuficiente lo que tenemos y uno quisiera tener algo diferente para ese paciente. O sea, que cada paciente tuviese y recibiese lo que necesita. Ese sería como el ideal. Pero como todos los mercados y en la salud, pues más imperfecto no hay. La bella imperfección se debe, desde el punto de vista político, decidir qué queremos. Optimizamos lo que tenemos, porque tenemos mucho por optimizar. Y no son contradictorios, o aceptamos todo lo nuevo rápidamente y nos pasamos. Yo creo que va a haber también, como todo, privilegiados, y más en Latinoamérica, que es con un Ginis tan altos como el nuestro. Yo creo que estamos en mora de aunar esfuerzos, como dice la doctora Roballo, y que haya protocolos nacionales
que todo paciente con mieloma, independientemente de lo que esté, reciba el protocolo nacional, que puede que no sea lo mejor. Recuerden que lo excelente es enemigo de lo bueno, pero globalmente podemos tener mayor impacto si tuviéramos acceso a la última tecnología, sin querer decir que no debemos luchar porque las nuevas tecnologías lleguen. Pero es mejor que lleguen en un escenario en el cual estemos todos organizados, no solamente los médicos. De 30 años para acá venimos hablando de la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, y mieloma es el ejemplo más claro que hay. Aquí no es cuestión de médicos, sino es cuestión de todo un equipo de trabajo, donde están economistas, donde están abogados, donde están políticos. Y yo sueño con que mieloma sea el modelo de un protocolo nacional, pero no una guía, sino un protocolo nacional, que estén de acuerdo el pagador, que esté de acuerdo el paciente, que esté de acuerdo, y hacemos un gran acuerdo nacional de mieloma múltiple, donde el paciente que requiera trasplante sea trasplantado, donde el paciente que no responda, como el que tengo que dar a BRD, no respondió, reciba las nuevas moléculas. Entonces, yo creo que cómo hacer realidad ese sueño de que mieloma sea el modelo a seguir desde un punto de vista político nacional de manejo de patologías de una manera racional. Alejandro. Bueno, yo creo que hay varios puntos antes y que quiero como tocar porque están relacionados y que tienen que ver con nuestro quehacer diario. Adelantándome a la respuesta, la percepción, sin duda alguna, yo creo es que sí, en nuestra percepción desde el gremio médico, desde las personas que tratamos a pacientes con mieloma múltiple, sí son muy demorados los procesos y muchas veces no son tan efectivos, ni tan direccionados, ni tan priorizados como deberían ser. Mencionaba Yolima hace un momento acerca, por ejemplo, de lo que estamos desarrollando en el instituto. A un resumen muy grande, los modelos de atención en salud y los modelos de atención en cáncer durante las últimas décadas han dado un giro de una transición entre la atención intrahospitalaria a la atención ambulatoria. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. En el Instituto Nacional de Cancerología estamos creando varias unidades ambulatorias de diagnóstico y estadificación express. La mayoría de nuestros pacientes estamos intentando tratarlos de forma ambulatoria. Estamos intentando, incluso y con la llegada de nuevos medicamentos que vienen subcutáneos, muchos orales, va a ser cada vez más práctico, menos engorroso. Vamos a necesitar hospitalizar menos a los pacientes. Pero ¿qué pasa con las instituciones a las que las EPS no le aprueban los tratamientos? Entonces, el día a día, ¿cuál es? Realmente, afortunadamente, en el instituto no es para nosotros esto, porque el instituto tiene pues ya una infraestructura muy montada, pero es probable que en la realidad en la que nosotros vivimos no sea la realidad de todos los hospitales. La realidad de todos los hospitales es que al paciente no le autorizan y toca hospitalizarlo. Y toca ingresarlo por urgencias para ver si uno le puede poner el tratamiento. Y toca dejarlo acostado en una cama para recibir un medicamento que se pueda administrar tranquilamente de forma ambulatoria, porque si no lo hospitalizo nunca se lo van a dar. Esa es la realidad. Y la realidad de lo que vivimos en la práctica rutinaria, ¿sí? en la mayoría de los centros hospitalarios es... La quiero traducir también a la percepción que tenemos en cuanto a los procesos de regulación de los medicamentos y la introducción de nuevas tecnologías al país. Y creo que esa visión que tenemos los clínicos y las personas que tenemos que vivir el tratamiento del sufrimiento de las personas y de sus grupos familiares es muy importante que también sea tenida en cuenta dentro de los criterios que tiene el INVIMA para traer nuevas tecnologías. Y que deje, pues vuelvo y digo, es mi percepción, creo que la comparten muchas personas, que no sea una institución hermética cerrada a la cual los gremios
técnicos, científicos, las sociedades científicas no tienen papel ni acceso. Entonces, lo que menciona la doctora Roballo es muy, muy importante. Nosotros no solamente estamos interesados en que esto cambie, queremos participar, sino que estamos convencidos que tenemos mucho que aportar a todo este proceso. Y asimismo, como está incluido pues, todos estos procesos de regulación de medicamentos, también está el proceso de las fuentes de información que se tienen en el país, que es realmente crítico. La plataforma sobre la cual se toman las decisiones en el país es una plataforma que tiene prácticamente carece de la información, por ejemplo, que para nosotros es importante. ¿Sí? Si uno revisa en los datos de las fuentes de información, pues no tenemos cómo hacer estadificación, por ejemplo, de mieloma múltiple. No tenemos incluso información más allá de pronto en mama, que es una patología tan prevalente. ¿Sí? Hay datos de cuáles son metastásicos y ya, pero no hay datos de patrones de tratamiento, cuántas pacientes, bueno, en fin, 1000 cosas supremamente importantes para que se puedan llegar a tomar decisiones válidas sobre bases sólidas. Y eso es lo que sucede muchísimo más allá que lo que sucede en la mayoría de los cánceres, en patologías como el mieloma múltiple es absolutamente crítico. Entonces, sí creo que el papel de las sociedades científicas debe ser transversal, debe haber una participación activa en la toma de decisiones, porque si no, además, va a suceder lo que ya estamos temiendo, y es que en este momento habrá, no sé, 20 instituciones en el país tratando de traer terapias celulares inmunoefectoras, cada uno por su lado. Siendo cada paciente, para hacer más o menos un cálculo somero, un gasto que le va a implicar al sistema $500,000. Entonces imagínense lo que va a suceder ahora sí como impacto al sistema si esto no cuenta con una participación transversal de las sociedades científicas y un trabajo en equipo. Me gustaría preguntarte, súper bueno el punto que puso al final Alejandro, y es que para todas estas terapias tenemos que encontrar formas innovadoras de relacionarnos con la industria, donde, y eso también lo han mencionado en artículos que se tratan de buscar la sostenibilidad del sistema. No es un problema colombiano, ¿no? En todos lados esto es un problema gravísimo. Entonces, la farmacéutica hace una gran inversión, pero ¿cómo podemos y cómo lo ves tú? Algunos proponen, por ejemplo, alianzas con universidades para abaratar un poco todo el costo, toda la carga que tiene la producción de una nueva molécula, con los gobiernos finalmente, de alguna forma, formas novedosas de relacionarnos que nos permitan el acceso, que no sea solamente yo tengo mi gran molécula que cuesta $1.000.000 y yo se la vendo a usted, sino tiene que haber una forma de relacionamiento distinto entre todos los actores, ¿sí? El que la va a poner, ¿cierto? Los médicos, las asociaciones, la farmacéutica que está haciendo el desarrollo, el gobierno, para que esto sea posible. ¿Tú cómo ves, tú que estás más metida en el tema, que esto pueda ser una realidad? Eso uno lo lee y parece un poquito de ciencia ficción, pero yo creo que es la única forma, ¿no? Yo como lo veo, de alguna forma vamos a empezar a mirar valor terapéutico, eso ya es una cosa, decir si esto realmente vale o no con base en beneficio. Tendrán que los clínicos pensar si un mes hace diferencia. Obviamente hace diferencia para la familia y el paciente, pero cuando uno habla a nivel poblacional, si ese extra que toca pagar para tener un mes más, un mes menos, dejamos de atender a otra gente, y a veces como uno no, digamos, en salud poblacional, hay mucha gente que no tiene cara, pero que uno no sabe que está perjudicando cuando hace esas decisiones y cuando las EPS entran a restringir. Veo el tema de valor que de alguna forma nos va a agilizar el tema del escaneo de horizonte y que se puedan tener unos diálogos francos, muy pues, regulados, obviamente, en que se diga, esta terapia puede estar sirviendo en tal país, tiene muy buenos resultados, es prometedora, la vamos a someter en tal fecha, estará para tal fecha. Y en ese tiempo habría que mirar gobierno, industria, sociedad
científica, pacientes y el instituto en su momento, cómo es la mejor forma para acceder. Hay muchas formas que tienen los países, pueden hacer compras grandes, que pronto se asocien, pues todos los centros oncológicos se hagan compras grandes, o que lo haga el propio gobierno, o acceso administrado, o por resultados, o sea, hay N formas de hacerlo, pero de alguna forma no debería ser que por sorpresa, obviamente que con los tiempos regulatorios no van a llegar nada por sorpresa, sino que uno sabe que tiene sus tiempos, poner todo sobre la mesa, pero digamos que para poder hacer eso tenemos que tener un diagnóstico de todo lo que sirve y todo lo que no sirve. También saber lo que viene y lo que no va a llegar y decirle a la sociedad decida, nosotros podemos darle todo esto a todo el mundo o hasta dónde podemos llegar. Y entonces viene lo que dice el doctor Quintero, hagamos protocolos nacionales donde todo el mundo esté de acuerdo. De alguna forma nosotros podemos ayudar a facilitar esto, pero el ministerio y el INVIMA tienen un papel previo a lo que nosotros podamos hacer. Primero tiene que registrarse, primero el ministerio tiene que hacer sus cuentas, nosotros les ayudamos a hacer cuentas con uno u otro estudio, pero es una labor de todos. O sea, yo me voy con varias inquietudes y llegaré a buscar hoy varias cosas, pero resaltamos que sí nos involucramos mucho con las sociedades científicas, sí nos involucramos mucho con los centros que tienen experiencia y que están reconocidos como de primer nivel en el país y lo queremos seguir haciendo. A veces no alcanzamos a estar en todos estos eventos, pero me parecía que teníamos que venir corriendo. Y se me ocurren muchas cosas en ese sentido. Entonces, hay regulaciones que vienen lentas, pero cuando uno ve al otro lado, tengamos números bien claros, sepamos lo que está pasando, miremos los registros, miremos que nos faltan los registros. Tener gente que lleve los registros es dispendioso, es costoso, pero ¿cómo lo podemos agilizar? ¿Qué podemos automatizar? O sea, podríamos hacer una mirada para ver qué está llegando, voy a mirar si puedo sacarlo de escaneo horizonte y mostrárselos, voy a pedir una autorización, pero creo que se podría ver. O sea, son muchas cosas, las herramientas están, en Colombia no estamos inventando eso, de alguna forma lo que hacemos es adaptarlas a nuestra realidad, sabiendo que no somos el país que menos tiene, pero tampoco tenemos los recursos que tienen otros países y que de todas formas la porcentaje del PIB que se está invirtiendo en salud cada vez es mayor y que seguramente con la reforma, sabiendo que hay demandas insatisfechas, vamos a tener que cubrir más cosas para más gente. Entonces hay que hacer de alguna forma contratos sociales hasta dónde vamos. Y eso es una cosa que normalmente no se ha hablado y que lo acaba decidiendo la Corte en su sabiduría, pero lo acaban diciendo unos pocos porque nos falta más diálogo entre todos. ¿Cómo ves a los pacientes? Porque nosotros siempre nos sentamos y hablamos un poco de lo que está diciendo Adriana. Lo que hablaban, a Ramón Abel lo llama justicia distributiva, ¿cierto? Entonces vamos a decir, como país vamos a pagar, o sea, si uno se pone en el lado del regulador y yo fuera ministra de Salud, hipotética, yo diría, bueno, garantizo que a todo el mundo le den Cyborg bien dado, así no sea la mejor terapia, pero que se la den a todo el mundo, trasplante lo aseguro para todo el mundo y mantenimiento con la enalidomida. Por decir cualquier cosa. Sí, no es la terapia que nos gusta al doctor Fonseca, ni que me gusta a mí, que probablemente le gusta a Guillermo, pero es lo que podemos pagar. Porque esta es la plata que tenemos, podemos pagar esto bien pagado y aseguramos que todo el mundo tenga esa terapia bien pagada. Pero viene el lado del paciente, el que dice, bueno, y ustedes se pusieron de acuerdo en eso, pero yo quiero acceder a Carticel, si quiero acceder a... ¿Cómo sería ese diálogo y cómo lo ves tú con el paciente? Cuando hablamos aquí de, bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a hacer esto así. Viene el otro lado, el del paciente que exige, el del paciente que dice, mi derecho a la salud, que... ¿Cómo ves tú que los pacientes se puedan involucrar en esos procesos de decisión conjunta? Es difícil, eso es bien retador, ¿se escucha? ¿Sí? Ay. Es algo bien retador, además porque yo veo como varios perfiles ahí entre los pacientes, no podemos decir que todos piensan o sienten igual frente a las posibilidades terapéuticas que puedan tener, ¿no? Entonces, uno ve un perfil de paciente que de repente está bien informado o mejor informado y que tiene unas altas expectativas frente a las posibilidades terapéuticas a las que pueda acceder. Y eso cada vez yo creo que está creciendo, ¿no? Ese volumen de pacientes tal vez cada día aumenta, ese que tiene unas mayores expectativas frente a esa innovación que de alguna manera conoce y a la que tiene acceso, digamos, a esa información.
Pero hay otro paciente que tal vez es el que tiene menos acceso a la información, tal vez lo relaciono más con el régimen subsidiado, el paciente más vulnerable en todos los sentidos, que se siente tal vez agradecido con lo que le puedan dar, ¿sí? Porque no concibe la salud tal vez como ese derecho, no como queremos que él lo conciba, sino todavía lo siente como el favor que me están haciendo, porque finalmente pues yo soy de Cisben, esto no me está costando nada, yo no tuve que vender mi casa, yo no tuve que vender mis tierritas para poder acceder a la quimioterapia que me están dando, al trasplante que me hicieron, que sé que es tan costoso, etcétera, etcétera. Entonces ese paciente probablemente no tenga mayores expectativas y se pueda sentir conforme con ese tratamiento básico estándar que tú mencionas. Entonces yo pienso que ahí tendríamos que empezar a dirimir, ¿no?, entre esos dos perfiles un poco así a grandes rasgos que tendríamos de pacientes en el país y entrar a conciliar eso pues no sería tan fácil, ¿no? Yo pienso que los pacientes cada vez más conocen sus derechos, saben que tenemos un marco legal amplio, que protege y que les brinda toda esta parte de acceso a diagnóstico, a tratamiento, que es un país garantista y que eso de alguna manera les da a ellos la seguridad y la tranquilidad de poder exigir lo mejor. Y cada día también hay más acceso a la información, entonces una vez ve de verdad el señor de la finca que dice, no, mi hija accedió a internet y yo ya sé que hay otras cosas para mi diagnóstico. Entonces sé que si esto no me funciona probablemente tendré otras posibilidades. Entonces cada vez se abre más el panorama y ante eso tendremos cada vez unos pacientes tal vez más exigentes en ese sentido y el Estado estará tal vez en la obligación de ver cómo va a cumplir las expectativas, digamos, de la población en estos términos de terapias y de acceso a nuevas terapias. Bueno, la última pregunta que quiero hacerles a todos, y bueno, estamos ante un cambio, no podemos dejar de mencionar obviamente lo que viene. Quiero que en perspectiva, suponiendo que esto llegue a pasar, ¿cómo creen ustedes que podemos aportarle nosotros a que los pacientes con mieloma múltiple tengan acceso adecuado al tratamiento? Obviamente estamos ante la completa incertidumbre porque una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale. Si es que sale, pues si termina aprobado, habrá que esperar. Pero ¿cómo creen ustedes que uno puede aportar para que los pacientes realmente, lo que decía al principio, y es pasemos realmente de la cobertura al acceso específicamente en mieloma múltiple? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lado? No, yo creo que en neoplasias de las plasmáticas hemos venido trabajando ya hace muchos años en reconocimiento de la enfermedad. Yo creo que, de hecho, pues no estaba mencionado ni la cuenta de alto costo, y cuando se dieron cuenta de que mal que bien nuestros pacientes con mieloma estaban viviendo mucho más con lo que teníamos, con lo que hacíamos, pero que a su vez significaba un costo para el país, pues se ha reconocido más la neoplasia de las plasmáticas. Los médicos tienen que ver con mieloma, todos, no reconozco ninguna especialidad que no tenga que ver con mieloma múltiple. Entonces eso hace que haya un mayor reconocimiento de la enfermedad, el diagnóstico temprano, la prevención, que también es un tema que nos queda por trabajar en neoplasia de las plasmáticas. Y obviamente, pues, el nuevo propuesta de sistema, si funcionara perfectamente, como creemos que no va a funcionar, podría solucionar un poco el que tener un protocolo nacional único, que es mi sueño, en lo cual podamos obviamente generar data, gestionar data, que nos permita tomar decisiones más inteligentes, el uso de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, crear un comité nacional de neoplasias de células plasmáticas que involucre desde la prevención hasta la paliación, hasta todo el flujo del paciente que mencionaban, esté claramente cubierto. Entonces, pienso que es una oportunidad, pero pues obviamente sabemos que los altos riesgos que tiene el que de pronto pase la reforma como está planteada. Sí, pues nosotros tenemos desde el lado de los pacientes una gran preocupación frente a esa propuesta, porque sentimos que probablemente las condiciones crónicas, como el mieloma múltiple,
pudieran verse sacrificadas, digamos, en ese nuevo escenario y se puedan perder muchos de los avances que se han logrado en lo que tiene que ver con acceso y con el manejo integral, digamos, que tienen estas patologías. No sabemos realmente, hay más incertidumbres que certezas, realmente no sabemos qué va a pasar con los pacientes, van a poder seguir siendo atendidos en los mismos centros de atención en los que están, van a ser devueltos a un centro de atención primaria y desde ahí cuál va a ser la ruta, quién va a coordinar esas rutas, en fin, son muchísimas las dudas y las incertidumbres que hay frente a esa posibilidad. Luego, yo prefiero pensar que eso no va a suceder, ¿sí? Y que tenemos aquí un gran trabajo y un gran reto entre todos para que esos cambios no favorables pues no se den y no perdamos, digamos, todo lo que ha avanzado el país. Y cuando uno mira pues ese foco en prevención, uno dice en mieloma, oiga, qué importante eso, porque creo que uno de los principales desafíos en mieloma sin duda es el diagnóstico, la oportunidad en el diagnóstico. Es muy triste ver cómo llegan los pacientes y cómo siguen llegando tan tarde al diagnóstico en unas situaciones a veces tan lamentables, con unas complicaciones, con fracturas, con dolor, con una afectación en su calidad de vida inmensa. Y son pacientes que acudieron varias veces al servicio de salud, que acudieron a urgencias, o sea, con 1000 reingresos y con presunciones diagnósticas equivocadas. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una gran necesidad y hay una gran falencia en el sistema actual. Y es en esa parte de cómo lograr que el paciente con mieloma múltiple, una enfermedad tan difícil de diagnosticar por todo lo que ya sabemos, porque se presenta principalmente en estas edades en adulto mayor, en donde es fácil confundir esa sintomatología con otras dolencias tal vez más comunes de la vejez, y pasa desapercibido, no está en el radar de ese primer nivel de atención el mieloma múltiple. Entonces, cómo lograr también generar mayor conciencia, pero de manera permanente y sostenida, para que esto esté en el radar realmente y exista por lo menos la sospecha cuando un paciente consulta, ¿cierto? Y no que tenga que pasar por todos estos reingresos y llegar a complicarse tanto antes de ser diagnosticado. Entonces, ahí se requiere un gran esfuerzo, y uno pensaría que con la propuesta del gobierno actual, que tiene su foco en esa prevención, en fin, eso pudiera mejorar, pero pues claramente que tendrá que pasar mucho tiempo antes de lograr esa experticia, esa capacidad resolutiva también en el primer nivel de atención, que nos permita pensar que realmente vamos a tener ya en el corto plazo mejores diagnósticos, ¿sí? Entonces, por lo pronto, claro, simultáneamente con trabajar en mejorar esa prevención, esa detección oportuna de una enfermedad como el mieloma múltiple, es seguir fortaleciendo lo que ya tenemos y seguir mejorando, digamos, el acceso a tratamientos, a los que están disponibles, a los que vienen, ¿cierto? Porque también pensaba ahora con algo que decía el doctor Quintero, o sea, sí, pueden llegar aquí muchas cosas, Carticel, pueden llegar los bioespecíficos, todo lo que estamos necesitando, pero si nuestro sistema sigue fragmentando la atención, si sigue demorando el acceso de los pacientes a las terapias que requieren, si sus ciclos no se dan en el tiempo que ellos requieren y que es indicado por su médico tratante, pues de nada nos sirve tener aquí la última tecnología, porque probablemente al final los resultados no van a ser los esperados para ese paciente. Entonces creo que se tiene que hacer un esfuerzo en también, no solamente pensar en cómo traer esa innovación, sino también cómo el sistema se prepara y mejora para brindar realmente esa atención integral, integrada y oportuna que requiere un paciente con cáncer, para que esa inversión que va a hacer el país en esas terapias innovadoras, pues no sea una inversión en falso, una inversión que al final se pierde por burocracia y por barreras administrativas. Creo que ese es un mensaje claro que me parece importante dejar aquí en este panel. Bueno, yo creo que el reto o los retos son muy grandes y de nuevo creo que involucran a todos los participantes en el ecosistema. Hay algo que se puede llegar a confundir en términos incluso de salud pública, y es el costo de los medicamentos en comparación al costo de una persona enferma, ¿sí? Entonces, y traigo a colación en cuanto a este aspecto también, por ejemplo, el uso de anticuerpos biespecíficos en leucemia linfoblástica aguda. Son medicamentos de ultra alto costo, ¿sí? Pero ¿qué puede llegar a costarle más al sistema? ¿Sí? Un paciente de 20 años, de 18 años, de
16 años, 25 años, que tenga que ser sometido a múltiples líneas de tratamiento, incluyendo trasplante halogénico u otras cosas, y finalmente fallezca en un corto plazo? ¿O es más lo que de pronto se pueda ganar en términos de qualis, de DALIs, para el sistema de salud, el hecho de tratar a estos pacientes con una tecnología mejor? Entonces, el trabajo que hay que hacer desde el punto de vista de análisis, por supuesto de efectividad, de eficacia, por un lado de lo que nos respecta a nosotros, que digamos que lo que muchas veces nos limitamos los clínicos en evaluar la eficacia de los tratamientos, pero también hay que hacer una evaluación de la eficiencia de estos tratamientos en el sistema de salud. Entonces, no necesariamente pues una tecnología, por ser muy costosa, en un principio va a redundar en sobrecostos para el sistema de salud, siempre y cuando sea muy, muy eficaz. Entonces, creo ese punto es bastante difícil, requiere mucho trabajo, porque, por ejemplo, requiere que hagamos análisis profundos acerca de lo que estamos haciendo nosotros ahorita en el país. En mieloma múltiple en específico, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con toda esta información que tenemos desde que empezamos a utilizar lenalidomida en primera línea en los pacientes? ¿Cómo se ha traducido esto en términos de probabilidad de supervivencia y en ahorro para el sistema? Al llevar una gran cantidad de pacientes a mejores tasas de respuesta, a pesar de ser más costoso el medicamento, ¿sí? Entonces, creo que el análisis debe ser mucho más a conciencia, más a profundidad, y requiere de la participación de todos, y nosotros como gremio científico, como asociación y como instituciones, creo que tenemos un papel muy importante, porque lo primero que tenemos que hacer es demostrar que lo que estamos haciendo sirve, a pesar que sea un poco más costoso o más costoso que lo que veníamos haciendo hace un tiempo. Entonces, esta iniciativa es muy importante. Otro punto que se ha mencionado, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es que tenemos un sistema de salud hoy en día con una muy buena cobertura, ¿sí? Unos muy buenos índices de cobertura, pero una cosa es, por supuesto, tener cobertura, y otra cosa es tener acceso a los servicios de salud y a los servicios de salud de calidad. Y solamente hay que remitirse a las mismas fuentes de información que tenemos en este momento para la toma de decisiones. Vamos a un ejemplo. En el Cauca hay cerca de una población cercana a 2 millones de personas de negritudes. ¿Cuál es la incidencia de mieloma múltiple en el Cauca? Es cercana al 0. No hay casos reportados, porque la única oportunidad que tienen los pacientes es viajar hasta Cali. Y la mayoría de los pacientes se mueren en el viaje, o van una vez y no regresan. Entonces, allí hay una tarea también bastante complicada, porque, pues muy interesante, porque tenemos todo por hacer, pero es bastante complejo. Y creo que de todos modos, en este momento, por ejemplo, la disponibilidad de herramientas como la telepatología, la telemedicina en sus diferentes modalidades, puede ayudar a que centros de muy alta complejidad, como por ejemplo el instituto, podamos participar en ese ecosistema y en el diagnóstico y el tratamiento oportuno, temprano, de pacientes o de poblaciones que no están cubiertas por el sistema de salud. Es un sinnúmero de aspectos. Creo que los trabajos que hay que hacer son demasiados. En este escenario de la reforma, creo que lo que tenemos es incertidumbre, simple y llanamente incertidumbre. Esperemos que la toma de decisiones sea la mejor posible, y desde nuestro punto de vista y nuestra posición, pues la mejor disposición para trabajar en ello. Gracias. Estaba pensando en varias cosas. De pronto, lo que es cierto es que la reforma nace como una necesidad para que más tengan más, no solamente unos pocos. O sea, el tema de equidad en Colombia tiene que mirar. No es lo mismo atenderse acá que atenderse en otros sitios. Hay gente que tiene acceso acá y hay gente que está condenada a morir porque no tiene nada. O sea, son discusiones que como sociedad tenemos que pensar. Y de pronto, si ustedes han mirado las propuestas de reforma que hay, todas de alguna forma tienen un sistema de representación de los diferentes actores que tendrán que empezar a dialogar para saber qué es lo que nos podemos permitir y a qué estamos dispuestos a tener y a sacrificar.
Eso es un punto. Entonces yo en ese punto los instaría a que pensemos que es una oportunidad. Ya está evidente que hay inequidades, que esas inequidades no son aceptables. Uno no quisiera estar en el lado que le va mal de ninguna forma ni a nadie de su familia. Entonces tenemos que bregar como sociedad con un grado de madurez a llevar a todos a un punto mejor. En ese punto creo que también va a ser muy importante que los pacientes, los médicos, las sociedades científicas, miremos y usemos este tiempo como una anticipación para prepararnos, para usar los datos, para saber qué nos falta, para mirar qué nos puede estar sirviendo, y que aunque en Colombia, ¿cómo lo digo suave? Aunque en Colombia muchas veces no es fácil hablar porque hay riesgos o ha habido riesgos históricamente, nadie quiere quedar en el foco o en el ojo del huracán porque sabe que puede correr peligro hasta su vida, o sobre todo unos años antes. Hay que hablar y hay que decir las cosas y hay que prepararse para poder someterse a esos debates. Los médicos no somos los más dados a eso, pero creo que de todas formas las autoridades de las sociedades científicas y los grupos van a tener que hacerlo. Los pacientes nos llevan en un camino en eso. Creo que lo están haciendo mucho más activamente que nosotros que nos dedicamos a la ciencia y al paciente y no quieren lo mejor para el paciente. Eso es un punto. Pero pues, realmente me ha gustado mucho oírlo, podemos insistir. El tema de las rutas y el tema de las redes ya tienen que funcionar. Están en el papel hace rato. Miremos por qué no han funcionado, miremos por qué no realmente, aunque están perfectamente plasmadas, o son esas rutas están muy caras, o es que todo el mundo dice que no se pueden usar, o les están sobrando 1000 pasos porque uno por lo ideal no llega a lo posible real. Yo creo que este tiempo de incertidumbre de alguna forma tiene que mirar con optimismo porque algo va a pasar. O sea, no creo que después de todo esto quedemos en que no pase nada, algo pasará. Esperemos que sea lo mejor posible en términos de equidad y en términos de no perder las ganancias que ya se tienen, para prepararnos desde todos como actores, desde donde estemos ubicados, pero también no solamente solo, sino a colaborar entre todos. Este es un buen espacio para, entre diferentes actores, oír qué estamos diciendo, hacer un poco de benchmarking, pero también para mirar cómo colaboramos y buscamos vías para eso. Entonces, pues yo soy optimista usualmente y quiero ser optimista también. De acuerdo, de acuerdo. Creo que vamos cerrando y bueno, para concluir, es evidente que necesitamos nuevas alternativas, sea lo que sea, va a haber pacientes para estas nuevas alternativas, como ya lo dijimos, y el mensaje yo creo que es que entre todos tenemos que buscar la forma en que los pacientes puedan acceder a ellas. Nos va a tocar trabajar juntos, creo que es el mensaje principal. Yo diría, estoy de acuerdo con Adriana, en medio de la incertidumbre yo soy positiva, y pienso que nos adaptaremos, como nos hemos adaptado a tantas cosas en la vida, nos adaptaremos y lo que sí tenemos es que capitalizar lo que ya hemos hecho y es que tenemos la información, hemos trabajado muchos años en recolectar información, en mieloma específicamente, solamente la cuenta alto costo lleva reclutando información hace muchos años, la ACHO tiene una base de datos en este momento de 1.600 pacientes de donde podemos sacar muchísima información de qué es lo que pasa realmente en el mieloma y eso hay que capitalizarlo no para la ACHO, ni para que nadie sobresalga, ni brille, sino para que el país entienda. A mí me encantó hoy ver al ministerio mencionando datos de RNEOC, porque es que el país tiene que entender qué es lo que está pasando. Yo creo que sí, la reforma tiene un enfoque muy, muy grande en prevención y creo que a nadie no es un secreto para nadie que nos haría un favor enorme poder diagnosticar temprano los mielomas. Prevenirlos no vamos a poder, mielomas siempre va a haber, pero sí podemos diagnosticarlos temprano. Entonces, bueno, si eso se logra, pero nosotros tenemos que estar preparados para hacer la otra parte de la que no habla la reforma, y es cómo articulamos esto que nosotros sabemos hacer, y es que los pacientes tengan acceso, y de pronto es una oportunidad de oro para lograr mejorar el acceso. Ya nos adaptaremos de alguna forma. Lo importante es tener los datos y trabajar juntos. Creo que esa es finalmente el mensaje, y es necesitamos trabajar por los pacientes, tener claro el diagnóstico, lo tenemos claro. Tenemos un grupo de pacientes que necesita terapias mejores las que tenemos ahorita, que van a ser triple refractarios. Esos pacientes tienen que poder acceder. Somos nosotros los llamados entre los técnicos, los médicos, los pacientes, lograr que esto se dé, y la única forma es mostrarlo como venimos haciéndolo. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Estamos un poquito retrasados, pero ahí terminamos. De verdad ha sido un placer compartir con todos ustedes este foro y espero que se abran nuevas oportunidades para discutir esos temas.